Bienvenidos a otro capítulo de la apasionante historia del cristianismo. Desde los primeros tiempos el cristianismo fue perseguido y hoy nos vamos a enfocar en aquellas primeras persecuciones. Como ya hemos dicho repetidas veces, los primeros cristianos eran judíos que seguían viviendo como judíos. Los primeros cristianos no creían ser parte de una nueva religión. Ellos simplemente habían creído que Jesús era el Mesías prometido para la nación de Israel, mientras que el resto de los judíos seguía esperando que ese Mesías llegara. Por eso la predicación de los primeros cristianos hacia los judíos era demostrar que la era mesiánica ya había comenzado, mientras que su predicación a los gentiles era que se convirtieran en hijos de Abraham a través de la fe. Como vemos en el Evangelio, incluso los judíos hablaban de los cristianos como una nueva secta dentro del cristianismo. Esos judíos creían que el cristianismo era una herejía, una de las tantas que se habían suscitado en la historia y que, por lo tanto, la ira de Dios podía venir sobre el pueblo a causa de esas herejías como había sucedido en el pasado. Por eso querían apagar ese movimiento lo antes posible. Entonces, la primera persecución que sufren los cristianos es en manos de los judíos. Y vemos que en esa primera oportunidad los cristianos encuentran refugio en las autoridades romanas. Lo vemos en el capítulo 18 de Hechos, por ejemplo, cuando en aquel disturbio en Corinto el emperador Claudio dice que no se quería meter en esos conflictos entre judíos. Vemos que las autoridades romanas también veían esto como un conflicto interno dentro del mismo judaísmo. Más adelante, cuando Pablo va al templo de Jerusalén a cumplir con su voto de Nazareo, es prendido por los líderes judíos, quienes lo acusan de haber introducido a un gentil en el atrio sagrado. Vemos que quienes terminan rescatando a Pablo son los propios soldados romanos. El mismo capítulo 18 de los Hechos nos muestra que los judíos fueron expulsados de Roma. Un historiador romano dice que esto sucedió por disturbios generados a causa de Cresto. Probablemente escribió mal y se refería a Cristo. Entonces vemos que las autoridades romanas veían al cristianismo como una parte del judaísmo y esperaban que esos conflictos internos se resolvieran dentro de los límites de las leyes del judaísmo. Y como primeros perseguidores de los cristianos, los judíos encarcelaron en primera instancia a Pedro y a Juan, pero más adelante, ya bajo Herodes Agripa en el año 44, la persecución fue más dura y terminó con la muerte de varios cristianos, entre ellos Jacobo el Mayor, y a causa de ello los cristianos que todavía estaban en Jerusalén se dieron al exilio hacia la ciudad de Pela, al otro lado del Jordán. Con el tiempo, como ya hemos visto en otros videos, la cantidad de gentiles dentro del cristianismo comenzó a ser más grande que la cantidad de judíos dentro de ese movimiento, por lo cual ya las autoridades romanas comenzaron a considerar al cristianismo como algo aparte del judaísmo, mucho más con la rebelión del año 70, esa rebelión de los judíos nacionalistas, una revolución de independencia, de la cual los cristianos se separaron. Ellos no querían tener nada que ver con eso que estaba sucediendo y por eso los romanos empezaron a ver a cristianos y a judíos como cosas distintas. Lastimosamente en la historia, como veremos más adelante,
esta persecución se revirtió y en los casos donde el cristianismo fue mayoría, muchas veces se vio persiguiendo a los judíos. Hechos lamentables que nos dejan la historia, pero que también tenemos que decirlo. Pero si bien la persecución comenzó del lado de los judíos, pronto se dio del lado del imperio y esas fueron las persecuciones más fuertes y las más continuas en el tiempo. La primera de ellas se dio bajo el reinado de Nerón. Nerón llegó al poder en el año 54 y en los primeros años su gobierno fue bueno. De hecho, sus primeras leyes favorecían a esos sectores de la sociedad más desprotegidos. Sin embargo, pronto los delirios de grandeza y de poder comenzaron a hacer lo suyo en Nerón, que poco a poco se fue ganando la fama de tirano. La noche del 18 de julio del año 64 ocurrió un gran incendio en la ciudad de Roma. A decir verdad, Nerón no se encontraba en la ciudad en ese momento, se encontraba en una zona alejada, pero apenas se enteró, acudió rápidamente hacia Roma. Abrió los espacios públicos e incluso sus propios jardines para albergar a aquellos que habían quedado desalojados. Sin embargo, eso no bastó para alejar las miradas de Nerón. Ya el pueblo lo tenía visto como un loquito, como alguien que tenía delirios de querer ser un artista y frustrado por no poder pertenecer a esa clase, por no tener el talento necesario para eso. Todos creían que había sido el mismo Nerón quien había mandado a incendiar la ciudad. Los rumores decían que él durante el incendio se encontraba en la torre de Mecenas tocando la lira y cantando versos sobre la destrucción de Troya y que había mandado a incendiar la ciudad como método de inspiración. Otros decían que había mandado a incendiar la ciudad para destruirla por completo y volver a reconstruirla a su antojo como un gran monumento a su persona. El historiador Tácito comenta todas estas versiones, aunque dice que el incendio en realidad fue accidental. Sin embargo, las miradas no se alejaban de Nerón, como hemos dicho, y necesitaba desviar ese dedo acusador hacia otro lado, y el blanco perfecto fueron los cristianos. De hecho, se habían incendiado 10 de los 14 barrios de Roma. Y dentro de esos pocos barrios que el fuego no había destruido, en 2 de ellos habitaban los judíos y los cristianos, por lo que acusar a esas personas ya odiadas por la sociedad fue bastante sencillo. Tácito nos deja un testimonio muy valioso acerca de cómo se veía a los cristianos en esos tiempos. Él deja en claro que los cristianos eran inocentes del incendio, pero al mismo tiempo avala todas las demás acusaciones. Dice que los cristianos tenían una superstición dañina y que eran odiados por todo el mundo a causa de sus abominaciones y que no habían sido ejecutados tanto por ser culpables del incendio como por su odio por la humanidad. Tácito hace referencia a este odio por la humanidad seguramente en cuanto a que los cristianos no participaban de todas las actividades culturales que había en el imperio, lo cual era muy raro y parecía una demostración de aversión hacia la humanidad. Pero lo cierto es que todas esas actividades culturales estaban relacionadas íntimamente a los cultos paganos y por eso los cristianos se abstenían de participar en ellas. Incluso había una creencia supersticiosa de que todos los males, todas las catástrofes naturales eran por culpa de los cristianos. Tertuliano
hace referencia a esto, dice: si el Tíber sale de madre, si el Nilo no riega los campos, si las nubes dejan de llover, si hay temblores, si hay hambre o tempestades, el pueblo grita siempre: echad los cristianos a los leones. El pueblo tenía esa visión de los cristianos, una visión despectiva. Los odiaban, los aborrecían, eran odiados por todo el mundo. Por eso no fue difícil para Nerón culparlos de ese incendio y ejecutarlos con una crueldad refinada, como nos dice Tácito. Algunos se los crucificó, a otros se los cosió a pieles de animales y fueron echados a los perros para ser devorados por ellos, y a otros se los cubrió de brea y se los incendió para que iluminaran las calles de la ciudad. Fue tanta la crueldad expuesta por Nerón que terminó generando misericordia dentro del pueblo romano, que veía que esos actos de ejecución no eran tanto por el beneficio público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. El testimonio de Tácito resulta especialmente valioso, ya que él no era cristiano y de hecho parece avalar muchas de las acusaciones que se hacían contra los cristianos. Si bien no hay cifras sobre esa persecución, todo parece indicar que Pedro y Pablo fueron martirizados en ella. Y también parece que fue una persecución local, solo se circunscribió a la ciudad de Roma. Y también queda claro que los cristianos no fueron ejecutados por cometer un incendio, sino por el hecho de ser cristianos. Por eso Nerón promulgó un edicto en su contra, aunque no duró mucho tiempo, ya que en el año 68 Nerón fue depuesto de su cargo y se suicidó. Y si bien tras la muerte de Nerón muchas de sus leyes fueron derogadas, ese edicto continuó vigente, aunque sin ser aplicado por la mayoría de los emperadores que siguieron. Esto nos deja a los cristianos con una cierta tranquilidad, siempre y cuando a algún emperador no se le ocurriera hacer uso de ese edicto de Nerón. Hubo una serie de emperadores tras la muerte de Nerón que se desentendieron de la cuestión de los cristianos. Entre ellos se encuentra Tito, que, recordemos, destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70. Luego de Tito llegó al poder Domiciano en el año 81. Y aunque en principio él se mostró benévolo hacia los cristianos, hacia el final de su mandato también arreció la persecución. No se sabe muy bien por qué, pero probablemente haya sido porque él intentaba restaurar la antigua religión romana y, como era sabido, los cristianos se negaban a adorar a esas divinidades paganas. Por lo cual se desató una persecución en Roma y también en Asia Menor. Fue de una expansión territorial más amplia que la de Nerón, aunque no tan cruel como la anterior. Esa persecución se refería más que nada al exilio y a la confiscación de bienes de los cristianos. Fue en esa persecución que Juan fue exiliado de Éfeso hacia la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis, por ejemplo. Al parecer Domiciano no distinguía muy bien a los judíos de los cristianos y tras la destrucción del templo de Jerusalén comenzó a exigir que los judíos mandaran esas ofrendas que acostumbraban mandar al templo al palacio del emperador. Obviamente esto disgustó a los judíos y la persecución que en principio era hacia los judíos se extendió también a los cristianos. Como hemos dicho, en esa persecución Juan es exiliado a la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis y hace referencia a esta persecución.
Se refiere a Pérgamo, la capital de esa región, como el lugar donde está el trono de Satanás, y se refiere a Roma como la gran ramera, ebria de la sangre de los mártires. La persecución, sin embargo, bajo Domiciano tampoco duró mucho, ya que fue asesinado en su propio palacio. También había recibido esta fama de tirano, al igual que Nerón. Luego de esto, el cristianismo volvió a disfrutar de cierta tranquilidad. Y como vemos, las persecuciones no fueron constantes ni tampoco generalizadas en todo el territorio, sino que estaban circunscriptas a ciertos momentos y a ciertos lugares. Estas dos persecuciones fueron locales y fueron breves, podríamos decir, pero no fueron las últimas. Y vamos a seguir hablando de ellas en el próximo video. Así que suscríbete al canal y activa la campanita, así YouTube te avisa cuando esté disponible el próximo video. Dale like si te gustó, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. Y acordate de ver el contenido del canal sobre teología sistemática, panorama de la Biblia, interpretación bíblica o prédicas. Nos vemos en la próxima.